Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversas procedencias, pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su maestro. Fueron llamados a difundir el evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas es un testimonio marcante de su lealtad. Los 12 apóstoles, si piensas que tuvieron muertes comunes, adelanto que estás totalmente equivocado. Sus historias están envueltas en misterio, y en este video exploraremos todos los detalles registrados en el libro Los Apóstoles, una excelente guía completamente recomendable. En la descripción del video encontrarás el link para conseguirlo. Juan, el apóstol amado. Juan es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé. Era hermano de Santiago, también apóstol. Tuvo una cercanía única con Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan tuvo una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Fue conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento. Estuvo presente en momentos cruciales, como la Transfiguración y la Última Cena. Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana. El destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo, y este sufrió diversas persecuciones por predicar el Evangelio de Efeso. Juan fue capturado, torturado y luego lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. Dios preservó su vida y no sufrió ningún daño. Fue desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión. No existe ningún versículo bíblico para afirmar que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a la isla. Todos tenemos la tradición de los padres de la iglesia afirmando eso. Los padres de la iglesia, que en realidad eran hombres celosos que construyeron la teología hasta hoy utilizada por la iglesia. Juan habría sido exiliado, donde recibió visiones apocalípticas, las cuales están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Juan habría muerto de causa natural, pese a todo. Falleció en Efeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino, para edificarse en la madurez de sus años. Juan ofreció a la iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo. Señalaba la victoria final del Cordero Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Hermano Santiago estuvo presente en la Transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su importancia en la Biblia forma parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Los 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. Se registra que Agripa, primero de Judea, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago. La tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y luego está Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta. La tradición cristiana sugiere que desempeñó un papel en la expansión del evangelio. La narrativa en torno a la muerte de Santiago el Menor es un punto de incertidumbre. La mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por la orden del rey Herodes. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión. Su fallecer provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Simón, su nombre, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez. Es retratado como un discípulo fervoroso, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la Última Cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio.
En Roma, asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro fue detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición relata que Pedro pidió ser crucificado de manera inversa, por humildad, alegando de no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano. Hoy reposa ahí la majestuosa Basílica de San Pedro. Tadeo, también conocido como Livio Tadeo o Judas, cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón. Otras fuentes indican que Jesús Tadeo fue asesinado con hachazos de una forma brutal de ejecución. Su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón, aunque a menudo en la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús. Desde el comienzo de su viaje como discípulo, Andrés es frecuentemente asociado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como la Cruz de San Andrés. Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta forma. Sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, es asociado a episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de ellos, Jesús pide a Felipe resolver la cuestión de alimentar a la multitud. Responde a Jesús diciendo que 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. Jesús toma los panes, agradece a Dios y distribuye a la multitud de manera milagrosa. Los panes y peces se multiplican, alimentando a todos. Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones. Las informaciones sobre su muerte se basan principalmente en tradiciones de la Iglesia y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor. Simón el Celote es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única. Los detalles sobre la muerte de Simón son escasos. En las Escrituras, la mayoría de los relatos afirman que Simón fue brutalmente torturado durante la persecución a los cristianos por el emperador romano. Bartolomeo fue uno de los 2 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial fue por Felipe. Lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin falsedad. Bartolomeo viajó por la India para predicar el Evangelio. Tuvo éxito en convertir a muchas personas al cristianismo. Las informaciones históricas de su muerte son limitadas y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una relata que Bartolomeo enfrentó el martirio por decapitación. También se relata que Bartolomeo fue desollado vivo antes de ser crucificado. Mateo, el apóstol y evangelista, antes era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaún. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia. La tradición más difundida de su muerte afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadat. Habría sido asesinado por una espada. Tomás el Gemelo, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Gemelo, es uno de los 2 apóstoles elegidos por Jesús. Tras la muerte de Jesús, expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas de Jesús. Según esa narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chenaí. Judas Iscariotes, el traidor,
nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. El apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas, Judas, el originario de la ciudad de Queriot. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena. Según se registra en los evangelios, Satanás entró en Judas, llevándolo a traicionar a Jesús. La vida de Judas entró en una espiral de tragedia al darse cuenta de las consecuencias de su acto, y por ello terminó ahorcándose. La tradición cristiana a menudo destaca el destino trágico de Judas como recordatorio de la seriedad de la traición. Esta triste conclusión está marcada por un remordimiento profundo y desesperación, convirtiendo la historia de Judas en un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición. Esperamos hayas disfrutado el video. Por favor, suscríbete al canal, deja un like, comparte el video y nos vemos en el siguiente. Abrazos y quédate con Dios. Que la bendición esté siempre de tu lado.